Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el momento en el que estén viendo este video. Mi nombre es Daniel, soy profesor de la Cátedra de Inmunología y estoy a cargo del teórico número 3 de Inmunología para Farmacia. Les dejo mi dirección de correo, cualquier consulta que tengan respecto al contenido de este teórico me pueden escribir en cualquier momento o también pueden escribir a través del campus virtual. En esta clase vamos a hablar sobre todos estos temas por una cuestión de dinámica para intentar no aburrirlos demasiado y para intentar hacer unas actividades en el medio que puedan fortalecer los temas dados. Decidí separar este teórico en 3 videos. El primero en donde voy a hablarles sobre los antígenos, inmunógenos y epitopes T y B. El segundo, sobre la respuesta inmune mediada por linfocitos B, la estructura de los anticuerpos y su sitio de combinación. Y el tercer video, sobre los mecanismos biológicos mediados por anticuerpos y nociones celulares y moleculares respecto a la respuesta inmune primaria y secundaria. En teóricos anteriores, ustedes ya estuvieron recibiendo contenido sobre la respuesta inmune. Saben que existen 2 ramas de la respuesta inmune innata y la adaptativa. A partir de esta clase vamos a empezar a volcarnos más al conocimiento de la respuesta inmune adaptativa. ¿Sí? Esta rama de la respuesta inmune se encuentra mediada por linfocitos. Los linfocitos B, secretores de anticuerpos, moléculas solubles, efectoras del sistema inmune, encargadas de bloquear agentes infecciosos o de colaborar en la eliminación de patógenos extracelulares. Los linfocitos T colaboradores o helper, capaces de secretar una gran variedad de citoquinas, a través de las cuales colaboran con otros tipos celulares, como por ejemplo los macrófagos o los linfocitos B, ¿sí? Para que estos lleven a cabo distintas funciones celulares. Por último, los linfocitos T citotóxicos, que se encargan de eliminar células alteradas. ¿Sí? Típicamente, cuando hablamos de enfermedades infecciosas, células infectadas por virus, ¿sí? Pero también infectadas por bacterias intracelulares. Esta rama de la respuesta inmune presenta una alta especificidad, una gran, enorme, gigantesca variabilidad de reconocimiento, ¿sí? Y esto se debe a sus receptores específicos para antígenos. Existe una gigantesca variedad de receptores, esto es decir, que cada célula tiene receptores distintos para poder reconocer a los antígenos. Los distintos antígenos presentes en los distintos patógenos tendrán cada uno algunos receptores específicos, ¿sí? En particular, distintos receptores podrán reconocer a un mismo antígeno a través de distintas porciones, por ejemplo. La palabra antígeno ya la escucharon mencionar, se las mencionaron en las clases correspondientes al primer seminario de trabajos prácticos, la habrán escuchado también en teóricos previos. Exactamente, ¿qué son los antígenos? ¿Cómo están compuestos? ¿Cuál es su naturaleza bioquímica? Y sobre todo, ¿con cuánta intensidad activan al sistema inmune? Eso es un poco lo que vamos a ver en este primer video. ¿Sí? ¿Qué es un antígeno? Si ustedes se imaginan que esto es una bacteria gram negativa, ¿sí? Teniendo una porción superficial y una porción citoplasmática, ¿sí? Esta bacteria puede presentar distintas características antigénicas. Es un error común pensar que una bacteria es un antígeno particulado, ¿sí? Cuando hablamos en trabajos prácticos de reacciones en el laboratorio, sabemos que las bacterias dan reacciones de aglutinación y por eso muchas veces se confunden pensando que es un antígeno particulado. La bacteria en su superficie tiene una complejidad muy grande. ¿Sí? En este ejemplo, una bacteria gram negativa presenta una membrana externa, la membrana plasmática, que son bicapas de fosfolípidos, pero además lípidos complejos, como el lipopolisacárido, que ya lo vieron en el teórico anterior, como un patrón molecular
asociado a patógenos capaz de activar la inmunidad innata. ¿Sí? Pero además de este lípido complejo existen otras moléculas complejas como el peptidoglicano y además muchas proteínas ancladas en las bicapas lipídicas. ¿Sí? Estas proteínas de membrana tienen distintas funciones en la bacteria y por lo tanto hay muchas proteínas distintas ancladas en esa membrana. ¿Qué es un antígeno entonces? De esta complejidad de moléculas que yo les mencioné recién que están en la superficie de una bacteria. ¿Qué es? ¿Cuál de esas moléculas es un antígeno? Estrictamente un antígeno es toda molécula capaz de unirse a receptores linfocitarios. ¿Sí? No importa que sean receptores de linfocitos B o de linfocitos T. Toda molécula con capacidad de unión a estos receptores la vamos a denominar antígeno. Los receptores de linfocitos B son capaces de unirse a antígenos de cualquier naturaleza bioquímica. ¿Sí? Es decir, moléculas de distintas características. Como les mostré recién, peptidoglicano, lipopolisacáridos, ¿sí? O proteínas. En el caso de los receptores B, son capaces de unirse únicamente a antígenos derivados de proteínas, ¿sí? Lo que llamamos péptidos antigénicos. Los antígenos, capaces de ser reconocidos por linfocitos B, además, pueden estar en su conformación natural, es decir, como antígenos nativos, ¿sí? O bien, en el caso de las proteínas antigénicas, pueden encontrarse desnaturalizadas, ¿sí? Aún perdiendo su estructura tridimensional, las proteínas pueden seguir siendo reconocidas por receptores de linfocitos B. Los antígenos capaces de ser reconocidos por los linfocitos T son antígenos proteicos, como les mencioné recién, pero deben estar procesados y este procesamiento implica la degradación de los mismos por enzimas proteolíticas, la generación de péptidos a partir de esas proteínas y la presentación en las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad por parte de células especializadas. Fíjense que los distintos tipos de bacterias, las gram positivas y las gram negativas, como ustedes saben, tienen composiciones distintas de la superficie celular. ¿Sí? Esas distintas composiciones implican distintos tipos de antígenos según el tipo bacteriano en la superficie. ¿Sí? Por ejemplo, las gram positivas tienen ácido lipoteicoico y ácidos teicoicos, a diferencia de las gram negativas que presentan lipopolisacárido. ¿Sí? Si bien todas esas moléculas se comportan como PAMPs, también son antígenos diferentes capaces de ser reconocidos por receptores de linfocitos B. ¿Sí? Recuerden siempre, como les mencioné recién, que los receptores de linfocitos T solo son capaces de reconocer proteínas procesadas, degradadas y presentadas en CMH, mientras que los receptores de linfocitos B podrían reconocer cualquier tipo de macromolécula independientemente de su naturaleza bioquímica. Cuando hablamos de proteínas, en particular, ¿sí? Que pueden ser reconocidas tanto por linfocitos B como por linfocitos T, esas proteínas tienen características particulares. Esas características se las otorga su capacidad de formar estructuras en el espacio. ¿Sí? Cabe mencionar que en el ejemplo de una proteína de membrana existirán distintas partes de la proteína, distintos dominios, que incluyen una porción que atraviesa la membrana y que permite el anclado de la proteína a la misma, una porción intracelular y una porción extracelular. Todas esas porciones pueden ser reconocidas por receptores linfocitarios. ¿Sí? Es decir, que este antígeno puede ser reconocido por distintas zonas. Ahora, cada parte, cada porción de ese antígeno que sea reconocida es lo que vamos a denominar un epitope. ¿Sí? Estos epitopes van a estar conformados
por una parte pequeña de la proteína, ¿sí? Y fíjense que algo tan chiquito como los restos aminoácidicos de 3 aminoácidos que estén próximos en la estructura espacial de la proteína, pueden conformar un epitope, ¿sí? Entonces imaginen la cantidad de epitopes que pueden existir en una proteína antigénica compleja, ¿sí? Cada epitope podrá ser reconocido a su vez por varios receptores B, ¿sí? O T. Las proteínas, recuerden siempre que presentan esta estructura compleja, ¿sí? La cadena de aminoácidos, la secuencia de aminoácidos es lo que se conoce como estructura primaria de la proteína, y según esa estructura primaria, la proteína va a adquirir una estructura secundaria de alfa hélice o beta plegada en distintas porciones de su secuencia. La forma en la que se acomodan estas estructuras secundarias en el espacio es lo que le otorga a la proteína su estructura terciaria, ¿sí? Y recuerden que la estructura cuaternaria es la interacción entre más de una proteína, ¿sí? Por ejemplo, en formaciones de dímeros, trímeros, etc. Esa estructura se puede perder. La estructura terciaria, cuaternaria y secundaria se puede perder por procesos de desnaturalización. La estructura primaria únicamente se puede romper por clivaje proteolítico. Entonces, ¿cómo se relaciona en las proteínas la estructura tridimensional con los epitopes, con las zonas que pueden ser reconocidas por los receptores linfocitarios? La estructura va a determinar distintas formas de epitopes, los epitopes conformacionales, los lineales y los neoepitopes. Los epitopes conformacionales están compuestos por aminoácidos próximos en el espacio, ¿sí? Pero alejados en la secuencia aminoácidica de la proteína. Estos epitopes estos epitopes se pierden luego de un proceso de desnaturalización de la proteína, ¿sí? El epitope está presente en la proteína nativa, pero se encuentra ausente en la proteína desnaturalizada. Por el contrario, los determinantes antigénicos o epitopes lineales están constituidos por aminoácidos contiguos en la secuencia aminoácidica, ¿sí? Esto hace que frente a un proceso de desnaturalización de la proteína, el epitope aún pueda ser reconocido por el sistema inmune y sus receptores. Dentro de estos epitopes lineales podemos encontrar epitopes como el azul, que es un epitope lineal accesible, es decir, que está sobre la superficie de la proteína. Mientras que otros epitopes se encuentran en el core, en el interior de esa proteína, y son determinantes lineales pero inaccesibles. ¿Qué significa que sean inaccesibles? Que ningún receptor puede interactuar con estos epitopes mientras la proteína se encuentra en su estado nativo. Cuando la proteína sufre desnaturalización, ese epitope lineal inaccesible va a ser expuesto y por lo tanto puede ser reconocido por los receptores linfocitarios. Un tercer tipo de epitopes son los denominados neoepitopes, ¿sí? Estos determinantes antigénicos se encuentran ausentes en la proteína nativa, pero al sufrir un clivado proteolítico de alguna secuencia particular, es donde aparecen estos nuevos determinantes antigénicos. Los receptores B y T tienen estructuras particulares y, como ya les mencioné, algunas características particulares. Como ya les dije, el receptor B es capaz de reconocer a los antígenos directamente, ¿sí? Este receptor es una molécula de inmunoglobulina, es un anticuerpo de membrana, ¿sí? A la molécula de inmunoglobulina se le agrega una porción transmembrana que permite su anclado en la membrana celular, ¿sí? Es importante destacar que este receptor requiere de moléculas accesorias para la transducción de señal, ¿sí? Al igual que el receptor T. Ni el receptor T
ni el receptor B tienen la capacidad de transducir señales, ¿sí? Requieren de estas moléculas accesorias. El receptor T, por otro lado, reconoce péptidos antigénicos únicamente presentados en el contexto de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, ¿sí? Y recuerden que el CMH1 presenta péptidos a los linfocitos TCD8 y el CMH2 presenta péptidos a los linfocitos TCD4. ¿Sí? Todo lo que es activación de linfocitos T lo van a ver en los próximos teóricos, más en detalle. Es importante mencionarles que tanto el receptor T como el receptor B, y en este caso, como está ejemplificado, los anticuerpos solubles, presentan una estructura conformacional muy particular. ¿Sí? Esa estructura conformacional que van a ver muchas veces representada como pequeñas cajas, ¿sí? Implica la formación de dominios en el espacio, dominios muy resistentes, ¿sí? Cada uno de estos dominios tiene un plegamiento en el espacio constituido de hojas beta antiparalelas, que es muy característico y que se descubrió primero en las inmunoglobulinas, pero después se descubrió en una gran variedad de receptores inmunológicos. Todas estas moléculas reciben el nombre de superfamilia de inmunoglobulinas debido a su plegamiento estructural, ¿sí? Lo que es importante destacar es que el receptor T y el receptor B o los anticuerpos solubles presentan una estructura bastante similar, con 4 dominios estructurales y una zona de unión al antígeno. ¿Sí? Esa estructura del receptor T se parece mucho al FAB de los anticuerpos y de los receptores B en términos estructurales. 4 dominios correspondientes a 2 cadenas distintas y un sitio de unión al antígeno. Entonces, recuerden que para los linfocitos T el receptor se denomina TCR, ¿sí? Está constituido por cadenas alfa y beta, existe una subclase de linfocitos T con receptores gamma delta que cumplen funciones particulares. Los linfocitos B presentan un receptor que se denomina BCR y que es una inmunoglobulina de superficie. En linfocitos vírgenes es del tipo IgM o IgD. Después, más tarde en el video 2, vamos a ver de qué se trata esto de los tipos de anticuerpos. En los linfocitos de memoria, el tipo de anticuerpo puede cambiar. Recuerden que los antígenos reconocidos por los linfocitos T son péptidos, derivados de proteínas degradadas, y en el caso de los linfocitos B puede ser todo tipo de macromoléculas. El reconocimiento del linfocito B va a ser directo, mientras que en el linfocito T se requiere la presentación del péptido antigénico por moléculas del CMH. ¿Sí? Y un proceso que es importante es la maduración de la afinidad. Este proceso no se encuentra presente en los receptores de linfocitos T, pero sí se encuentra presente en los linfocitos B. ¿Qué implica la maduración de la afinidad? Implica el cambio en muy pequeñas porciones del receptor linfocitario, del BCR, para promover cambios en la afinidad por el antígeno. ¿Sí? Los cambios se producen al azar y se seleccionan aquellos clones de linfocitos que, producto de ese cambio al azar, resultan en una mayor afinidad por el antígeno. La principal función de los linfocitos B va a ser la producción de anticuerpos y para los linfocitos T colaboradores la producción de citoquinas que le va a llevar a colaborar con una gran variedad de tipos celulares. Ahora, el hecho de que una molécula pueda ser reconocida por un receptor linfocitario, que es lo que lo caracteriza como un antígeno, no implica que esta molécula sea capaz de activar al sistema inmune. Esta diferencia es lo que hace que no todos los antígenos, no todas las moléculas capaces de ser reconocidas por receptores linfocitarios, puedan actuar como inmunógeno. Y entendemos la palabra inmunógeno como un antígeno capaz de inducir una respuesta inmune, ¿sí? En un huésped determinado.
Esta inmunogenicidad depende de distintos factores que vamos a ir analizando a continuación. Respecto de la exogenicidad, ¿sí? ¿Qué tan extraño es esa molécula para el sistema inmune? Cuanto más extraño sea, es decir, proveniente de organismos evolutivamente más alejados, es más inmunogénico, ¿sí? Esto no implica que la administración de ciertos antígenos en ciertas condiciones no genere respuesta inmune, ¿sí? Es siempre un gradiente de inmunogenicidad. Hay algunas proteínas de organismos alejados que simplemente por ser administradas en cualquier mamífero pueden generar respuestas inmunes en ausencia de cualquier otro estímulo, ¿sí? La mayoría de las proteínas no cumplen con este criterio. Hasta ahora, quizás ya en algunos seminarios y en el teórico inicial, se mencionó la idea de que el sistema inmune tiene una falta de reacción frente a antígenos propios, ¿sí? Y entonces, ¿por qué llamamos antígenos a las moléculas propias contra las que el sistema inmune no reacciona? ¿Sí? Si volvemos a la definición que les di de antígenos, los antígenos son cualquier molécula capaz de unirse a un receptor linfocitario. Existen muchas moléculas propias con capacidad de unirse a receptores linfocitarios, ¿sí? Es decir, que por eso son consideradas antígenos. Muchas veces nos referimos a estas moléculas como autoantígenos. Sin embargo, ustedes podrán notar que estas moléculas, que son capaces de ser reconocidas por receptores linfocitarios, no andan activando habitualmente al sistema inmune, es decir, son poco inmunogénicas o nada inmunogénicas, ¿sí? Cuando se pierde la capacidad de reconocimiento de lo propio, estos antígenos o autoantígenos van a ser capaces de activar algunos clones de linfocitos B o T y generar lo que se denominan respuestas autoinmunes, ¿sí? Que vamos a ver en teóricos en la segunda parte del año. Respecto al tamaño molecular, ¿sí? Solo los antígenos de cierto tamaño pueden ser inmunogénicos, ¿sí? Típicamente, las moléculas pequeñas, aunque sean capaces de unirse a receptores linfocitarios, son muy malas activadoras del sistema inmune, ¿sí? ¿Y a qué nos referimos con moléculas pequeñas? A las denominadas aptenos, ¿sí? Es difícil quizás para ustedes tener una idea de tamaños, ¿sí? Pero para hacer una comparación sencilla, una proteína mediana de unos 40 kilodaltons estará compuesta por unos 300 y pico de aminoácidos, ¿sí? Eso es un tamaño suficientemente grande para ser inmunogénica. En contraposición, algo que tiene el tamaño de un aminoácido, ¿sí? Va a ser considerado un apteno, ¿sí? 1, 2 o 3 aminoácidos van a ser considerados aptenos, ¿sí? Existen un montón de moléculas con estas características que, si bien son capaces de unirse a receptores linfocitarios, no generan la activación de la respuesta inmune, ¿sí? ¿Y cómo se genera inmunogenicidad contra un apteno? ¿Sí? ¿Cómo transformo a un apteno en una molécula inmunogénica? Bueno, justamente uniendo, dándole a ese apteno lo que le falta, que es tamaño molecular, ¿sí? Si uno covalentemente un apteno a una proteína carrier o transportadora, lo que voy a hacer es generar algo de mayor tamaño con las características estructurales en su superficie del apteno en cuestión, ¿sí? De esa forma voy a conseguir activar a los linfocitos capaces de reconocer ese apteno. Es decir, transformo ese apteno en un inmunógeno. Respecto de la complejidad química de las moléculas, cuando hay, me refiero a complejidad cuando existe presencia de plegamiento y estructura, ¿sí? Y esto nos da un ranking de inmunogenicidad.
Las macromoléculas más inmunogénicas son las proteínas, seguidas por los polisacáridos, los lípidos y los ácidos nucleicos. ¿Sí? De nuevo, esto es un ranking general, ¿sí? No es absoluto, no significa que todas las proteínas existentes en el planeta son más inmunogénicas que todos los polisacáridos presentes en el planeta, porque es cierto que existen vacunas formuladas únicamente con polisacáridos, por lo tanto, son inmunogénicas y capaces de activar una respuesta inmune, y existen proteínas de microorganismos que, aisladas, no generan ningún tipo de respuesta inmune. ¿Sí? Por lo tanto, esto es flexible, como les decía antes, pero es una generalidad que mayormente se cumple. Respecto de la estabilidad estructural, mayor rigidez, mayor inmunogenicidad. ¿Sí? El mantenimiento de una forma estable, más o menos rígida, ¿sí? Y relativamente poco flexible, favorece la interacción de las moléculas con los receptores del sistema inmune. ¿Sí? Una molécula que se encuentra permanentemente moviéndose, ¿sí?, en solución, va a hacer que las interacciones moleculares necesarias para interactuar con el receptor B sean más difíciles de llevar a cabo. Respecto de la degradabilidad, moléculas con muy alta o muy baja degradabilidad presentan baja inmunogenicidad. ¿Sí? Típicamente en lo que son polisacáridos simples, almidón, glucógeno y celulosa son de baja inmunogenicidad. ¿Sí? El almidón y el glucógeno tienen alta degradabilidad, mientras que en seres humanos la celulosa tiene muy baja o nula degradabilidad. ¿Sí? También es cierto para polímeros inorgánicos inertes esta ausencia de inmunogenicidad. Ahora, la inmunogenicidad se puede modificar. ¿Sí? La inmunogenicidad que presenta una molécula particular puede ser modificada, puede ser cambiada según la forma en la que es administrada en un individuo. ¿Sí? Y existen factores que son propios del individuo, ¿sí?, como por ejemplo la especie. Hay especies que responden mejor a determinados inmunógenos. Claramente, si yo pretendo generar una respuesta inmune contra una proteína de ratón, si la inyecto en otro ratón, va a ser poco inmunogénica, porque para el ratón esa molécula es un antígeno propio. ¿Sí? Por eso, si quiero generar una respuesta inmune contra una proteína de ratón, tendré que utilizar una especie diferente. ¿Sí? Pero además hay individuos que responden particularmente. ¿Sí? Para determinadas moléculas, para determinados antígenos, existen individuos respondedores y otros no respondedores. ¿Sí? Un ejemplo particular de este es la respuesta a la vacuna de hepatitis B, que está compuesta por un antígeno viral. ¿Sí? Existe una proporción menor de individuos que no son capaces de montar respuestas contra ese antígeno vacunal. ¿Sí? Esos son individuos no respondedores. La edad y el estado nutricional y emocional también impactan en la capacidad de respuesta inmune. ¿Sí? Por lo tanto, en la inmunogenicidad de un antígeno determinado. Por último, existen otras variantes que tienen que ver con la entrada del antígeno, con el ingreso del antígeno en el organismo. ¿Sí? La cantidad de exposiciones va a favorecer o no la inmunogenicidad, también la concentración del antígeno en cada una de esas exposiciones, la vía de ingreso, ¿sí?, la vía subcutánea y la intramuscular son más inmunogénicas que la vía intravenosa. Y por último, el uso de adyuvantes. ¿Sí? Recuerden que los adyuvantes son sustancias que activan la inflamación, la respuesta inmune innata, y por lo tanto favorecen la inmunogenicidad de moléculas. ¿Sí? Además de activar la respuesta innata, pueden cumplir otras funciones que van a ver en detalle más adelante en la cursada.
¿sí? Pero lo que es importante es que antígenos poco inmunogénicos o nada inmunogénicos, cuando son administrados por la misma vía, en la misma especie, junto con adyuvantes, pueden inducir respuestas inmunes muy poderosas. Con esta última diapositiva finalizamos el primer video del teórico número 3 y ahora los invito a que realicen unas pequeñas actividades en el campus virtual de la materia, en la pestaña de teóricos, para tratar de fortalecer los conceptos que les acabo de indicar en este primer video y después que sigan con el video número 2. Los veo en un rato, mañana o quién sabe cuándo.